Nos disponemos a empezar esta aproximación ética a la eutanasia del ciclo Cuestiones de actualidad, hoy concretamente con los profesores Javier de Lucas a mi izquierda y Francesc Torralba a mi derecha. Ustedes extrañarán que hable un servidor y no hable nuestro infatigable amigo Jaume Lanaspe. Jaume Lanaspe nos está escuchando, le mandamos un saludo cordialísimo a través de streaming, pero tengo que leer sus palabras porque él no puede estar hoy aquí por cuestiones, digamos, personales, y por esta razón les leo el texto que me ha mandado y que dice así. Ante la imposibilidad sobrevenida para asistir a la sesión, le he pedido a mi buen amigo Armand Puig que les transmita dos ideas. En primer lugar, mi profundo agradecimiento a las personas que han hecho posible la realización de los actos de hoy, del próximo día 30, el segundo día del ciclo. El propio Armand Puig, de quien partió la iniciativa, Manuel Cruz, quien me proporcionó el contacto con Javier de Lucas, Josep Carné, presidente de la FATEC, que hizo lo propio con Isabel Alonso Dávila y naturalmente los propios ponentes. Les aseguro que mi gratitud conserva la misma perplejidad a lo largo de estos años en que tantas personas valiosas han venido aportando desinteresadamente su sensibilidad y su saber. En segundo lugar, una confidencia. Les confieso que mi reacción inicial, cuando Armand Puig me propuso la idea, fue defensiva ante la delicadeza íntima del tema. Enseguida me sobrepuse, porque Armand Puig es un excelente socio de aventuras humanas, intelectuales y espirituales, y porque coincidimos en que, a pesar de su especial relevancia, la cuestión había sido poco debatida. Estoy convencido, concluye nuestro buen amigo Jaume Lanaspe, de que será una sesión útil, profunda y esclarecedora que espero seguir desde casa. Buenas tardes a todos. Hasta aquí su texto. Viene ahora el mío, la presentación de esta jornada de hoy, y luego pasaremos a los dos ponentes, profesores de Lucas y Torralba. La vida es un itinerario que se construye buscando la felicidad, el gozo de estar en este mundo, después de recibir ocasiones y maneras y modos para hacer fecunda la existencia. Ciertamente no todos nacen con las mismas posibilidades, ni todos mueren en la misma situación. Somos diferentes a la hora de nacer y a la hora de morir. Pero hay un dato común al nacimiento y a la muerte: la fragilidad que caracteriza una y otra, y la necesidad absoluta que hay en la una y en la otra de afecto, de compañía y de ayuda. No podemos nacer por nosotros mismos y es muy deseable y bueno morir acompañado. Este es un deseo universal, pasar por la muerte con la máxima humanidad y dignidad posibles. En cualquier caso, una persona disminuida de sus capacidades, aunque se encuentre en una posición difícil, es y conserva su condición de sujeto personal, ser de carne y huesos, de alma y de espíritu, de sentimientos y de voluntad, acaso esta última inexpresada por culpa de la enfermedad. Podemos perder la palabra, una parte de los sentidos. Podemos perder incluso el raciocinio y la racionalidad, pero no perdemos el amor. No perdemos la capacidad de amar y de ser amados, de recibir y de dar. Ni que sea con una mirada marcada por una vida que se va. El amor activo nos abandona aparentemente con el último suspiro. Pero de hecho, este amor no puede disolverse ni desilvanarse, sino que se proyecta, en mi opinión, hacia la eternidad. El amor dura por siempre. Por esto, hablar de eutanasia
es hablar de vida, a mi entender, y no de muerte. Es decir, esta palabra me gustaría utilizarla en esta introducción como sinónimo de triunfo de la vida. Una aceleración de la muerte puede llamarse o puede convertirse en una capitulación, es decir, en una situación donde no hay esperanza. La pregunta, pues, que nos tenemos que plantear hoy implica a la persona que se encuentra con el dilema de cómo posicionarse ante su propia muerte, porque aquí está la cuestión. ¿Cómo me posiciono ante mi propia muerte? Esta persona puede quedar consolidada en sus sentimientos de, digamos, de rendición ante una situación que la supera, o bien puede ser ayudada a recuperar la esperanza en la vida. Eso sí, una vida con calidad necesaria a pesar de las dificultades en las que se encuentra. Y entonces mi pregunta es, ¿qué es más humano? ¿Qué construye más la humanidad de los seres humanos? Me pregunto, ¿la respuesta con asistencia médica y legal para decidir que es preferible morir? ¿O bien la respuesta de una ayuda hecha desde el corazón y la mente con la finalidad de ofrecer a la persona todos los medios posibles para que encuentre la paz? Estos medios incluyen el control y el consuelo y el apoyo que da la amistad del núcleo familiar y otros núcleos, la eficacia de las curas paliativas y, en el caso de los creyentes, el auxilio espiritual que proviene de la fe en Dios y en su misericordia y que se vehicula a través de los sacramentos de la Iglesia, Eucaristía, penitencia, unción. Por tanto, yo digo un sí a la eutanasia, entendiendo por eutanasia el bien morir. El bien morir en el cual triunfan la vida y la esperanza y no hay ninguna rendición ante la muerte. Digo sí a una muerte digna, más dignísima, la que llega cuando hay calidez y compañía, cuando hay conciencia que la vida se va y que es el momento de hacer balance, recapitular todo lo que se ha vivido, recordar todos los afectos recibidos y dados, ponerse en manos de una medicina que lucha contra el sufrimiento y de hecho lo hace soportable. De la misma forma que tenemos pues, preocupación por los niños cuando nacen y los rodeamos de atenciones por todos lados, igualmente nos preocupamos y damos todo nuestro apoyo y nuestro ser a las personas que están inmersas en una situación de enfermedad grave, crónica, incluso fatal, porque se trata de garantizarles la vida. Termino diciendo que la responsabilidad de acompañar a la muerte de los que se encuentran en el final de la vida es una responsabilidad colectiva, no es solo individual. Cada actor social tiene su papel diferenciado en ella. Por eso me parece, y aquí hay expertos que lo van a debatir, me parece que la ley sobre la eutanasia, que entrará en vigor de aquí a pocos días, a mi entender, no contempla la globalidad de los retos que plantea el bien morir. En esta ley se presupone, y a lo mejor no lo tengo entendido bien, pero me parece que en esta ley se presupone que la única salida del que se encuentran dificultades graves de salud es pues, la eutanasia activa, es decir, una forma que se parece al suicidio asistido. La ley no contempla lo que yo me gustaría entender como eutanasia, es decir, como plantear la alternativa del bien morir sin sufrimiento, sin encarnizamiento, con acompañamiento personal desde diversos ángulos, médico, psicológico y espiritual, con el instrumento de las curas paliativas y los equipos de padres que existen y que lo hacen muy bien. Por lo tanto, una ley que intenta regular la eutanasia
pero acaso se queda corta porque se trataría de regular el final de la vida con toda su complejidad y sus múltiples posibilidades y opciones de los ciudadanos que existen y que son naturalmente distintas. Hace falta, pues, un debate, y este debate es el que tenemos nosotros aquí, planteado hoy con dos ponentes, y el día 30 pues lo tendremos también con dos ponentes más. Les saludo con toda cordialidad y les deseo una feliz sesión. Y paso ya a presentar a nuestro primer ponente, que es el profesor Javier de Lucas, que solo es un año mayor que yo. Y por lo tanto no decimos nada más sobre ello. Es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, del que fue su fundador y primer director, ya en 2004. Fue también director de este mismo centro hasta 2019, cuando fue elegido senador por Valencia como independiente en las listas del PSPB-PSOE en la legislatura número 13, condición que revalidó en las elecciones de noviembre de 2019. Fue, en todo caso, el senador más votado de la Comunidad Valenciana. O sea que usted tiene un cierto, digamos, récord Guinness en esto. Bien. Entonces, además, nuestro profesor ha sido director del Colegio de España, la Cité International Universitaire de París, y presidente de algo muy importante, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la CEAR. Esto muy importante. Ha trabajado sobre problemas de derechos humanos, legitimidad, democracia, ciudadanía y obediencia al derecho, colaboraciones múltiples y publicaciones muchísimas, 26 libros y 270 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Cito algunos títulos, los últimos, porque son los que están puestos aquí. Mediterráneo, el naufragio de Europa. Per què els drets humans? Derechos humanos y Constitución. Decir no, el imperativo de la desobediencia. Y el último, de 2020, nosotros que quisimos tanto, Atticus Finch, de las raíces del supremacismo al Black Lives Matter. Pues muy bien, damos la palabra a nuestro querido profesor para que nos ilustre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, y crean que no es solo un deber de cortesía, sino un placer, y desde toda la sinceridad que comienzo agradeciendo a los organizadores por haberme invitado a participar en la primera de las sesiones de este ciclo. Antes de seguir, pido permiso al doctor Puig. ¿Puedo quitarme la mascarilla? Muchas gracias. Gracias en particular, como ya ha hecho notar el doctor Puig, a Jaime Lanaspa, y siento mucho que circunstancias de las que afortunadamente se está recuperando le hayan impedido estar aquí. Y gracias a mi amigo y compañero Manuel Cruz, que tuvo la mala idea de proponerme para este debate. Realmente es un placer para mí estar aquí en este espacio, y es un placer en particular debatir con el profesor Torralba, a quien quiero felicitar por la obtención del premio Unamuno del Ayuntamiento de Bilbao por un ensayo en el que examina cuestiones de gran relevancia ética, como el papel del resentimiento que tiene para muchos de nosotros, incluso para los que no somos especialistas en ética, referencias inevitables que él conoce infinitamente mejor que yo, a Scheller de una parte o a Nietzsche de otra, solo por mencionar dos nombres. Es verdaderamente un placer que le den a uno la oportunidad de conversar con tranquilidad
con alguien de esta calidad humana y profesional. Es evidente que el ámbito de la vida y la muerte es inseparable de la vida, tiene una trascendencia que supera la dimensión técnico-jurídica, que es la que, perdónenme la confesión, aquella a la que yo estoy más próximo, porque toca el nervio mismo, como se ha dicho, de nuestra realidad personal e incluso del sentido del vínculo social. Y por eso se entiende, como es obvio, la complejidad de un debate que no puede dejar de reflejar la pluralidad ideológica, las diferentes visiones del mundo y de ideas del bien a la hora de entender valores y principios fundacionales de nuestra convivencia. Y eso puede poner en juego a veces nuestros sentimientos y emociones más profundos, de donde la dificultad de seguir el lema clásico que preceptúa debatir ut si commotio non daretur, porque esas emociones profundas condicionan y a veces impiden el alcance de lo que debiera ser un debate, digamos que razonable. Planean aquí juicios últimos o juicios previos, como se quiera enfocar, en los que se pone de manifiesto radicales discrepancias sobre el modo de entender la autonomía de la voluntad, la interpretación del derecho a la vida, incluso, pero este no es el tema de hoy, sino más bien el de la segunda mesa, una determinada concepción de la ciudadanía y de su papel en relación con la toma de decisiones en que consiste la elaboración y la puesta en marcha del derecho. También planea, a mi juicio, y este es un debate seguramente también de la segunda mesa, lo que permítanme que califique del sentido y alcance de una cierta política de laicidad. Pero este es un debate, creo, para la segunda mesa. Aquí lo que toca es que examinemos las razones de justificación o impugnación de la legalización de la eutanasia, y las razones últimas son razones desde el punto de vista de la ética. Es un terreno, como digo, al que yo me aproximo desde una región particular, porque mi campo de trabajo durante 40 años ha sido un rincón de la razón práctica, que no es el del gran reino de la ética, sino el de la marca o condado de la filosofía del derecho. Pero bueno, creo que es una perspectiva que no está de más en un debate que acertadamente se ha querido plantear en esta primera sesión en términos éticos. Les voy a proponer 5 tesis y luego, si me da tiempo, porque a mí no me ha dotado la naturaleza de la virtud de la síntesis, trataré de atenerme al tiempo y afortunadamente hay un reloj ahí delante que me ayuda. Si puedo, pues añadiré una breve apostilla. Mi primera precisión es que yo tendría que explicar desde qué perspectiva accedo al debate sobre la ética en el ámbito de la eutanasia. Y diré que la mía es una perspectiva, tampoco es que descubra ningún Mediterráneo, pero ya es una aproximación particular, es una perspectiva que trata de ceñirse a lo que llamaré ética pública. Y eso no me parece que sea superfluo decirlo, porque en una sociedad plural, en la que hay una diversidad de ideas de bien, de universos valorativos que no solo son distintos, sino a veces contrapuestos, a mi juicio, la única ética que puede aspirar a imponer, prohibir o permitir
comportamientos mediante ese brazo tan importante que es la ley, que lleva aparejado lo más terrible, que es opuesto a lo que entendemos como una discusión en la ética, que es la sanción, la coacción. Pues esa es la única instancia de carácter ético que puede autorizar el recurrir al brazo de la ley, entiéndaseme, en el sentido más amplio de la ley, es decir, no solo a las leyes, a los tribunales también, y por supuesto a la ejecución de los profesionales que han de garantizar el cumplimiento de las leyes y los tribunales, y eso plantea problemas. Yo creo que esa ética pública remite, y con eso no descubro tampoco nada, a lo que llamamos acuerdos constitucionales. Este primer punto ya es polémico, lo sé, porque alguien podría calificarme de degradar la ética desde un punto de vista de positivismo legalista, ¿no? Y les diré que no es la mía una visión de positivismo legalista. Yo no creo que la ética se reduzca a los mandatos de la ley. Y por supuesto que en el fondo de la argumentación ética hay el juicio inapelable y no trasladable de la conciencia. Y por tanto yo no estoy pretendiendo sustituir el juicio de la conciencia por el mandato de la ley. Lo que sí digo es que si hablamos de legalizar o no la eutanasia, sí, el punto de vista de la ética pública, y ahora sí, insisto, de la dimensión constitucional, del acuerdo constitucional, es el punto de vista, a mi juicio, relevante. Eso está muy lejos del relativismo y también de una idea, a mi modo de ver, mal entendida de neutralidad. Yo no creo en la neutralidad ante los valores, los principios éticos. No hay tal. No somos neutrales ante la tortura, ante la desigualdad de la mujer, ante la falta de respeto al interés superior del menor, ante los actos de violencia o crueldad, etc. Por tanto, no es cierto que la ética pública sea una instancia neutral. Por supuesto que toma partido. Y por supuesto que los valores constitucionales suponen una apuesta por un contenido determinado. Y en ese sentido también delimitan un marco de, digamos, no relatividad. No podemos decir, da igual, esto o lo otro, yo no me pronuncio, yo soy el legislador ciego, recuerden la iconografía de la justicia, y como quiero ser imparcial, pues no tomo partido en los valores. No es así. El derecho como instrumento civilizatorio es una opción de valores. Y no puede ser de otra manera, porque si no, carece de fuerza de obligar. Puede tener toda la fuerza para imponerse, pero no la fuerza de obligar. El problema es que no resulta tan fácil de interpretar el acuerdo constitucional en punto a la vida, al derecho a la vida y a los debates que le acompañan, del aborto al suicidio, de la pena de muerte a la eutanasia. Y por eso, y espero que no vean en ello mi compañero el profesor Torralba, por supuesto que no, porque no lo necesita, una jugada de ventaja el que yo arrime el ascua de esta discusión ética a la región ético-jurídica o filosófico-jurídica. Por eso mi segunda tesis. Mi segunda tesis es que no creo que este debate sobre los fundamentos éticos de la legalización de la eutanasia, y claro, una cosa es el debate sobre los fundamentos éticos de la legalización de la eutanasia y otra aterrizar en la ley. El aterrizar en la ley ya se aterrizará en la segunda sesión, ¿verdad?
yo a lo mejor hubiera estado más cómodo en esa segunda sesión, aunque fuera porque tuve la oportunidad de ser uno de los ponentes por parte del Grupo Parlamentario Socialista en la tramitación de esta ley en el Senado, y ahí me muevo más cómodo, ¿no? Pero estoy encantado de estar en esta parte de la discusión. Decía que mi segunda propuesta es que no creo que este debate sea un enfrentamiento que nos obligue a optar entre el derecho a la vida de un lado y el principio de autonomía de la voluntad o el principio de libertad individual de otro. Aunque diré que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico constitucional en el que vivimos, yo tengo claro que el derecho a la vida es una condición sine qua non de los derechos, pero no es el valor jerárquicamente superior. El valor jerárquicamente superior, y en eso me alineo con la jurisprudencia constitucional y también con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es la libertad. Pero insisto, no se trata de contraponer respetar la vida como un bien de primer orden y defender la eutanasia, o si quieren ustedes, la prestación de la ayuda médica a morir en sus diferentes modalidades. Es más, yo me cuento, y aquí empiezan seguramente algunas de las discrepancias con la introducción que he apreciado mucho en su profundidad y en su amplitud que ha hecho el doctor Puig, yo creo que en esta ley, precisamente los que defendemos la ley, tenemos el más firme de los respetos por el bien jurídico, que es la vida, porque respetamos una parte del derecho a la vida, que es el genuino derecho a poder decidir dejarla, un derecho que corresponde al propio sujeto, lo que no quiere decir que sea irrestricto, porque no hay ningún derecho irrestricto. No hay ningún derecho absoluto. La regulación en que consiste el derecho pone límites a los derechos y a la libertad precisamente para hacerlos posible, y el doctor Puig, el profesor Torralba y muchos de ustedes, obviamente también mi amigo Manuel Cruz, tienen en mente el viejo brocardo ciceroniano, ¿no? Legum servis sumus ut liberi esse possumus. No hablamos de la libertad profunda individual, hablamos de la libertad que es posible en la convivencia social. Y eso exige una regulación que no puede no limitar los derechos. Insisto, no hay derechos absolutos. Bueno, pues es precisamente por el respeto a la vida como un bien por los que creo que algunos de nosotros defendemos la legalización reglada y sujeta a garantías y condiciones del ejercicio de un derecho, que es el derecho a la eutanasia, que pretendemos presentar como un derecho, como el contenido del derecho complejo a la vida. Ese es un debate de orden constitucional en el que tampoco entraré, en el que hay posiciones encontradas, por supuesto. Mi posición, y la cuelo aquí de refilón, es esa. El objeto de esa legalización es también un objeto, me parece, que es coherente con el propósito de igual libertad que anima a un Estado constitucional de derecho, que es poner al alcance de todos en condiciones de igualdad el ejercicio de los derechos cuando así lo necesiten y decidan, y cuando lo hacen conforme a la ley. Y entre esos, el derecho a una muerte propia, así lo llamaré, y luego lo concretaré en la postilla, que evite un daño. Y este es un argumento clásico del liberalismo moral que conocen todos ustedes, y seguro mi interlocutor, enunciado por Mill, y que tiene una relevancia particular en el ámbito jurídico. Es decir,
La justificación de la interferencia en la libertad únicamente es evitar un daño en un bien jurídico de otro o de otros, y en un bien jurídico naturalmente de carácter superior, no en una expectativa ni un deseo. Solo en ese sentido, desde ese liberalismo político, es posible ese ejercicio del paternalismo, que es la limitación de la libertad. Yo creo que el daño, aunque aquí hay una polémica evidente, bueno, quien legaliza la eutanasia legaliza el daño a la vida, en que consiste causar la muerte, lo que sería contrario al juramento hipocrático. Es uno de los argumentos fuertes de quienes muestran su oposición a que haya un fundamento para legalizar la eutanasia. Yo creo, como ha argumentado, entre otros, y eso es un recurso de profesor, no para mi interlocutor, que lo conoce bien, pero quizás sí puede servir para alguno de los que nos escuchan, como ha argumentado un filósofo del derecho que ha prestado especial atención a la ética pública y a cuestiones de la ética pública como esta, como argumentó, porque desgraciadamente murió, Ronald Dworkin. Aquí se trata de balancear el daño, y luego enseguida en la quinta tesis me trataré de explicarme mejor. La tercera tesis es que en esta ética pública no cabe una noción del derecho a la vida como algo tan absoluto que se torne en realidad en un deber para el propio sujeto y un deber por el que debe velar el Estado. Es decir, el Estado tendría, en la medida en que la vida es un bien absolutamente inatacable, tendría el deber de velar por ella. No solo, digamos, el deber de respetar y hacer posible la vida, sino de ser activo en ese deber. Sin embargo, yo creo, y aquí de nuevo me amparo en una perspectiva filosófico-jurídica que invoca la jurisprudencia constitucional, y por tanto esa remisión a los valores constitucionales de la ética como guía de la ética pública a la que me he remitido en la primera tesis, yo creo que la interpretación del juego de los valores constitucionales deja claro inequívocamente que no hay un deber de vivir, desde luego no un deber absoluto. La vida no puede entenderse como un imperativo incondicionado, que quizá mereciera el reproche conocido que ustedes recordarán de Nietzsche a Kant, no sé si en la genealogía de la moral o en Más allá del bien y del mal, cuando escribe Nietzsche que el imperativo categórico le huele a crueldad. ¿No? Y esa, aparte de la causticidad de Nietzsche, lo interesante aquí, por eso lo traigo, es por eso del imperativo incondicionado, porque por definición no hay derecho que pueda considerarse absoluto. En la discusión más técnico-jurídica seguro que se puede apelar a esa jurisprudencia, en el caso europeo y por supuesto a jurisprudencia comparada, que sostiene que no se puede imponer el deber de vivir a quien libre y conscientemente rechaza seguir viviendo. Por tanto, es ilegítimo imponer el deber de vivir contra la voluntad de quien no lo desea. La cuarta tesis es que para defender la legalización de la eutanasia no significa o no, esa defensa no comporta en absoluto, y yo quiero afirmar mi rechazo a ese corolario, sostener que hay vidas que no son dignas. No es esa mi defensa de la eutanasia. No hay vidas indignas. Lo que hay son, a mi juicio y a juicio de otros, sufrimientos que atentan a la dignidad. Y el ejercicio de esa decisión de libertad, de autonomía, de pedir la asistencia para anticipar la propia muerte, es en algunos casos la única forma de evitar un daño muy grave, que es el daño de atentar contra la dignidad de la vida.
Vuelvo a una cita de Dworkin, literalmente, cito: hacer que alguien muera en una forma que otros aprueban, incluso la mayoría, pero que él cree que es una contradicción horrorosa con su propia vida, constituye una devastadora y odiosa forma de tiranía. Y por eso habría que seguir aquí el sabio consejo de nuestro Séneca cuando insiste que ante la muerte la opción no es huir de la vida, sino saber dejarla de modo digno. Y aquí la quinta y última de mis tesis, un poco exagerado calificarlas de tales, quizás sería mejor hablar simplemente de propuestas o de consideraciones. Hay numerosos ejemplos en los que, incluso ejemplos de decisiones judiciales importantes, en los que el juez, la instancia de la ética pública, a la que me refería al principio, entiende que mantener a una persona con vida es evitarle el daño fundamental, que es el daño de morir. Y por tanto entienden que esa actuación de mantener la vida, no sometiéndola evidentemente al encarnizamiento terapéutico, no está sobre el tapete, nadie lo defiende. Ni los que se oponen a la eutanasia defienden el encarnizamiento terapéutico. No hay una persona decente que pueda defender eso. Y yo no lo creo. Entre los que no son partidarios de legalización de la eutanasia, por supuesto que no creo que el motivo sea un motivo sádico de decir, ejercer este mandato hipocrático llevado hasta el extremo de que viva como sea, con cualquier medio. No lo creo y quiero dejar esto claro. Pero los que sostenemos el fundamento ético de la legalización pensamos que sí que se produce ese daño cuando a determinados individuos que desean morir ante situaciones tasadas, y esto es importante también decirlo, es decir, no estoy abogando por una legalización sin reglas de la eutanasia a la primera manifestación de deseo o de voluntad de que quiero morir, ¿no? Hablamos de situaciones tasadas y creo, y en ello discrepo del doctor Puig en este punto quizá, yo creo que esta ley sí que atiende a esto. Es decir, hay una tipificación tasada de supuestos y una tipificación que obedece a circunstancias que se entiende que son suficientemente relevantes porque se trata de evitar que esas personas no solo no sufran el sufrimiento, el padecimiento físico, que claro no se produciría en el caso de los comatosos, o por lo menos de algunos de los comatosos, sino también otro tipo de daño. Y aquí leo un texto de un manifiesto presentado en términos de amicus curiae, amici curiae, porque eran varios, por una media docena de filósofos morales y del derecho norteamericanos en el año 1997, que es bien conocido, entre los que estaba Rawls y también Dworkin. Lo que les preocupa a estas personas como daño no es solo el sufrimiento físico, que de suyo ya es muy importante, padecimientos insoportables, una enfermedad incurable que no tiene visos de resolverse. Lo que les preocupa es también otro tipo de daño, el de su dignidad y su integridad y la idea que otras personas puedan tener de ellos, cómo son vistos y recordados. Muchos de ellos están angustiados por la carga emocional o financiera también que pueda suponer mantenerlos vivos para sus familiares y amigos. Muchos están
horrorizados al pensar en los recursos que se van a usar en balde con ellos y que podrían ser utilizados para el beneficio de otras gentes que tienen vidas genuinas y conscientes que vivir. Por tanto, el argumento completo con el que completo y concluyo, y ya estoy creo que al borde del tiempo, he superado el tiempo que se me había concedido, gracias por la generosidad, pido 2 minutos nada más. El argumento completo es que de esta última tesis es que si se acepta que el valor intrínseco de la vida, que reconozco explícitamente, es un bien, pero que lo que da valor a la vida no son solo la herencia de la vida, sino lo que hemos creado en la vida, lo que algunos llaman los intereses críticos, la inversión humana en nuestras vidas, que es al menos tan importante como, si me permiten la parábola, que es un poco una analogía bastante impropia, sobre todo por alguno de los significados del término inversión, es al menos tan importante como la inversión natural. Lo que se sigue es que transferir la decisión de cómo se desea morir al propio individuo sería la única forma de respetar ese valor intrínseco de la vida en determinadas circunstancias y en determinadas condiciones. No digo siempre, pero basta con que haya esas determinadas circunstancias y condiciones para sostener que hay una justificación de la legalización de la eutanasia, que debe llevar consigo esas circunstancias y condiciones, que no puede ser una apuesta abierta. Y termino con la apostilla para la que había pedido 1 minuto. Las reflexiones introductorias del doctor Puig me han remitido a la profundidad de esa reflexión sobre la vida, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de la muerte en el sentido descarnado del acontecimiento fatal, sino de cómo vivir nuestra vida hasta el final. Y me ha parecido muy justo, y por qué no decirlo hermoso, esa referencia a la importancia de la vida que se va en el bien morir, que se va con amor y con afecto. Y eso me remite a algo que he utilizado muchas veces, y muchos de los que me conocen, y en particular mi compañero, el profesor Manuel Cruz, está harto de oírmelo mencionar. Me remite a una reflexión que a mí me ha servido mucho a propósito de la eutanasia, que es la reflexión de un gran poeta, por el que tengo, como muchos de nosotros, una enorme devoción, que es Rainer Maria Rilke, ¿no? Y en el libro de la pobreza y la muerte, que es el tercero de los que componen su libro de horas, se encuentran unos versos en los que reivindica ante Dios una muerte, el don de una muerte propia. De una muerte propia en un sentido profundo, no de una muerte que yo quiera ejecutar solo, ¿no? Sino de una muerte que sea el bien acabar de mi vida. Y termino con esos versos, ¿no? Oh Señor, da a cada uno su muerte propia, el morir que brota de su vida, en la que hubo amor, sentido y necesidad. Pues solo somos corteza y hoja, y la gran muerte que cada uno lleva en sí es el fruto en torno al cual todo gravita. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, profesor Javier de Lucas, porque nos ha mostrado los grandes, digamos, principios que se están jugando aquí, el valor del derecho a la vida como valor no absoluto, como valor supeditado, decía, o bien como valor
más absoluto, pensamos otros, pero ahora no vamos a discutir esto, sino que vamos a intentar entender la posición que nos ha dado el profesor y que consistía en el fondo a decir que cualquier opción vital tiene que resolverse, como los besos de Ril que mostraban, bajo el prisma del amor y del afecto. En eso estamos totalmente de acuerdo, totalmente. Doctor Torralba, Francesc Torralba Rosselló, filósofo y teólogo. Además, pedagogo y otras cosas. Profesor de la Universidad Ramon Llull, ha impartido seminarios en España, en América, un poco en muchas partes del mundo. Y es un escritor prolífico, muy prolífico, 1500 artículos y 100 libros. Se puede permitir el lujo, porque es un lujo, de tener una biblioteca que lleva su nombre. Entonces esto indica solo que estamos ante un autor singular. Los títulos son muchísimos. La ternura, la paciencia, la amistad, la inteligencia espiritual, Jesucristo, el valor de tener valores, un mar de emociones, correr para pensar y sentir, saber decir no, la vida secreta de la oración y otros. Francesc Torralba se le puede leer en muchísimas lenguas, catalán, español, alemán, francés, italiano, portugués, rumano e inglés. Nosotros vamos a escucharle ahora y me parece que la aportación del profesor de Lucas constituye un estímulo intelectual potente para que haya una respuesta ahora del profesor Torralba Rosselló. Adelante. Pues muy buenas tardes, muy buena tarde. Gracias en primer lugar por la invitación, también por la posibilidad de escuchar atentamente los argumentos que se han expresado aquí, que no solo han sido argumentos de contenido, sino además formalmente muy embellecidos, con todo tipo de citas y notas y de referencias. Y además lo agradezco, la posibilidad de participar, porque en este tipo de temáticas lo más fácil es el maniqueísmo o el enfrentamiento dialéctico o simplemente la descalificación del otro que no piensa como tú. Estamos muy habituados a este tipo de procedimientos y gozar de un espacio de diálogo donde se pueden escuchar atentamente argumentos y donde se pueden expresar argumentos que no coinciden. Esto yo creo que ayuda a crear una comunidad deliberativa y una democracia adulta. Por lo tanto, gracias de verdad. Y además, muy probablemente, yo no soy la persona para la confrontación dialéctica, porque por naturaleza trato de ver siempre lo que me une a mi interlocutor. En muchas publicaciones y en debates y en foros y en seminarios de naturaleza muy distinta, tengo esta tendencia a identificar el campo de intersección y no precisamente el campo de confrontación. Esto no significa que no sea capaz también, obviamente, de expresar lo que son mis convicciones respecto a este punto, pero trato de evitar eso que llamamos una enmienda a la totalidad, porque probablemente escuchar a quien tiene opciones distintas nos exige a pensar mucho más a fondo en nuestros argumentos y tratar de dar más razón de eso que pensamos y comprender el peso, la justificación, el valor de los argumentos que esgrimimos. Por lo tanto, realmente es un estímulo intelectual salir de la propia burbuja y comprender formas de argumentar, incluso de articular la ética pública, que no coinciden con la que uno plantea. Ciertamente, yo creo que en un debate de esta naturaleza, la clave es ubicarlo, y estoy de acuerdo, en el marco de la ética pública. En eso coincido, en la tesis 1 coincido. Pasa que la ética pública, como el ser, se dice de muchas maneras. No se dice en singular. Hay distintas expresiones, distintas manifestaciones dentro de ese campo común, que estoy de acuerdo que no se puede reducir a una especie de positivismo jurídico,
que llamamos la ética pública. Por eso yo tiendo a hablarla o a considerarla como una expresión plural. Lo que hay son éticas públicas o bioéticas públicas, ya que tratamos de una cuestión que tiene que ver con la gestión del final de la vida de las personas, ¿no? Incluso aunque juguemos con los mismos vocablos, autonomía, no maleficencia, justicia, beneficencia, lo que expresa muy claramente esta pluralidad es la jerarquía de estos vocablos, ¿no? Y eso lo observamos en distintas comunidades y países, ¿no? Hay una bioética pública en Estados Unidos y nadie puede discutir pues, que, por ejemplo, Hugo Tristan Engelhardt construye una bioética pública que tiene como principal principio el principio de autonomía. Y la consideramos de signo liberal o ultraliberal. Nada que decir, pero es una propuesta dentro del campo de la bioética pública. Sin embargo, hay otras. Está la de Edmund Pellegrino, está la de Thomas Mann, está la de Callahan, que son propuestas también, en un marco de bioética pública, donde el principio de no maleficencia o el principio de justicia ocupa el que denominamos primus inter pares, ¿no? Por lo tanto, aunque es verdad que el debate, para ser un debate donde podamos entendernos, debe tener un terreno común, incluso en los principios que hay en juego, hay sistemas de jerarquización o pirámides axiológicas distintas. También pasa en Francia. Cuando uno sigue este debate en Francia, se encuentra que una cosa es la bioética pública tal y como la entiende Lucien Sèvres, de tradición marxista, autor de la crítica de la bioética pura, ¿no? O de la razón bioética, donde sobre todo subraya el valor equidad y autonomía, o la bioética de Patrick Verspieren, por ejemplo. Por tanto, lo que quiero indicar es que sí, es verdad, el modo de entenderse es ubicar la discusión en el campo de la ética pública o la bioética pública, y aquí lo que hay son planteamientos distintos, jerarquizaciones distintas, donde cada uno tiene su forma de argumentación y sus subrayados, ¿no? Yo voy a hacer los míos, ¿no? Eso no excluye el valor que tiene una ética que se nutre de una tradición espiritual y religiosa. Hay que recordar que el nacimiento de la bioética va muy unido a la teología norteamericana, ¿no? Y gran parte de los fundadores de la bioética eran teólogos católicos y protestantes la década de los 70 en Nueva York o en Washington, en el Kennedy Institute o en el Hastings Center, ¿no? Es bueno recordarlo, sus raíces. Pero aún así hubo esa discusión de que necesitamos un campo común para poder dilucidar qué hacer, cómo gestionar estas situaciones de final de vida o de principio de vida o de experimentación o de alteración de la constitución de la persona. ¿Cuáles son mis posturas? Y también las voy a organizar a modo de tesis, porque me parece que es lo más pedagógico, lo más esquemático y que puede facilitar luego un diálogo entre ambos y, naturalmente, con el público que tan pacientemente nos escucha, ¿no? Yo soy partidario del morir dignamente. ¿Quién no lo va a ser? ¿Quién puede levantar y decir, no, yo quiero morir indignamente? No hay nadie que diga esto. La cuestión es cómo llenamos de contenido esto. ¿Qué valor semántico tiene? ¿Es una expresión puramente retórica? ¿O qué significa eso en una sociedad tecnológica, por otro lado? Donde biotecnológicamente podemos prolongar de un modo inhumano la vida de un ser humano. Aquí coincido de nuevo con el profesor Sanlúcar, no a la distanasia, no al encarnizamiento terapéutico, no a la prolongación desproporcionada de la vida de las personas. Pero la verdad es que la cuestión está en aclarar qué significa morir dignamente. Y lo primero que identifico es que hay como un reduccionismo terminológico. No digo que lo haya hecho el profesor Sanlúcar, pero en el debate público muy frecuentemente hay como una identificación. Morir dignamente significa solicitar la eutanasia. Cuidado. Es un concepto, una expresión que alberga significados muy distintos y que hay que reivindicar para todos y para todas, ¿no? Y me parece que hay una fácil identificación, lo que lleva a una pérdida del valor de esta expresión. ¿Qué se me ocurre cuando hablaba de morir dignamente? Cuando yo reivindico morir dignamente, ¿no? O pienso en mi madre que sufre Alzheimer, pues tiene que ver con morir reconciliado, ¿no? ¿Acaso no cuenta el proceso de reconciliación? Reconciliarte con aquel que ha habido heridas,
rencores, heridas a lo largo de la historia por motivos profesionales, por motivos afectivos? ¿Acaso no cuenta en el morir dignamente, como decía también el profesor Sanlúcar, la reducción del sufrimiento, la limitación del sufrimiento, el paliar las múltiples formas de sufrimiento, no solo el dolor físico, sino también el sufrimiento emocional, el sufrimiento social y el sufrimiento espiritual, que es una forma de sufrimiento, que tiene que ver con el vacío, la falta de sentido, la soledad no buscada? El morir dignamente no tiene que ver con el sentimiento de cumplimiento de la propia misión, del propio deber, de los deberes hechos. No tiene que ver también con la posibilidad de estar acompañado. ¿Cuántas personas lamentablemente mueren solas en ciudades tan masificadas como Barcelona o Madrid o París? Y los vecinos se enteran al cabo de 72 horas por razones obvias, ¿no? Esto es morir dignamente. Morir dignamente también tiene que ver con un acompañamiento humano. No solo tiene que ver con la voluntad individual, no solo tiene que ver con la voluntad expresada de una manera autónoma, aunque también tiene que ver con eso. Quiero morir en casa y no quiero morir en un hospital, quiero morir delante de las personas que quiero morir reconciliado con Dios en las personas que nos ubicamos en el campo de la fe, ¿no? Por tanto, una primera idea es sí a la morir dignamente, pero se trata de pensar cómo y de qué manera articulamos eso para que todos y todas puedan morir dignamente y no solo quienes tengan una situación ventajosa a nivel social, a nivel económico. Hay un segundo elemento que también quiero subrayar y que a mí me da mucho que pensar, ¿no? Que tiene que ver con sí al cuidado integral y universal de todas las personas y de carácter público y gratuito. Eso está muy lejos de ser una realidad. En nuestro país está muy lejos de ser una realidad. Es un hecho empírico. No voy a dar cifras, pero es un hecho empírico, ¿no? La experiencia es que cuando uno es atendido integralmente, cuando uno es cuidado globalmente, el deseo de acabar, el deseo de poner fin, el deseo de solicitar la eutanasia, si no desaparece, casi desaparece en su práctica mayoría. Esto es una realidad empírica que constatamos, y constatamos fruto de la praxis en unidades de cuidados paliativos, en atención domiciliaria practicada de este modo. De tal modo que mi tesis es que muchas veces cuando uno desea morir, lo que desea es ser cuidado de otra manera, ser atendido de otra manera, tener un proceso final digno. Dado que no lo tengo, porque no tengo ni social, ni económica, ni afectivamente este entorno, lo que quiero es que alguien me ayude a morir. Pero ¿y si lo tuviere? Por eso aquí va la tercera idea, que para mí es la idea más fuerte, que es el valor de la circunstancia. El concepto orteguiano, los que procedemos del campo de la filosofía contemporánea, el profesor Cruz entre ellos, sabemos que es un concepto que tiene valor a la hora de pensar la persona, su entorno. Husserl hablaba del Umwelt, que traducimos como mundo circundante, pero la persona decide, realmente, pero decide encarnada en un contexto, encarnada en una situación, en una circunstancia. La conocida, citada y recitada frase de Ortega, que generalmente se mutila o se amputa a la mitad, es interesante para este debate. Aunque yo no soy orteguiano, pero es interesante para este debate. Yo soy yo en mi circunstancia, si no la salvo ella, no me salvo yo. Muy bien. Usted desea morir. ¿Por qué? ¿Cuál es su circunstancia? Porque si yo estuviera en la misma, también lo desearía. Sin embargo, si cambiamos la circunstancia, ya no desea morir esta persona. O muchas personas ya no desean morir. Quizá entonces la clave no está en decir sí a su deseo, sino cómo nos comprometemos política, social, civilmente, para que su circunstancia sea mejor. Sea tan mejor que su anhelo de vivir, su deseo de vivir, pueda persistir y desarrollarse. Lo voy a expresar con 3 ejemplos que he vivido como presidente
que soy de 4 comités de ética, en ámbito geriátrico. 3 están en España, 1 está en Francia, ¿no? Y este tipo de situaciones irrumpen y son reales, aunque muchas veces no ocupan la prensa, ¿no? Esta señora vive sola, tiene 83 años, una pensión muy baja, 4º piso, cada día más de 180 escalones. Le duele todo y está sola sin quererlo. La verdad es que la vida se le ha convertido en algo muy tedioso, muy monótono, muy aburrido. Le da igual levantarse que no. Y lo que desea es acabar. Bueno, una opción es que acabe, como tantos. Otra opción es pensar por qué desea acabar. Si tuviera una mejor pensión, si tuviera un círculo de amistades, si hubiera un ascensor, si fuera una voluntaria de los amigos de las personas mayores una vez a la semana a verla, y habría un motivo, un estímulo, una razón para vivir. Y de hecho es así. Y los estudios muestran que la soledad no deseada de muchas personas mayores conduce al deseo de acabar, naturalmente. Si además vivo muy precariamente y nadie me echa de menos hasta tal punto que muero y nadie se ha enterado ni ha llamado el teléfono, ¿por qué tengo que resistir aquí hasta Navidades? Y luego Semana Santa, y luego de nuevo Navidades. ¿Por qué? Cambia la circunstancia y esa mujer desea otra vez tener ganas de vivir, porque llega el miércoles, viene esa voluntaria, tengo que arreglarme, voy a la peluquería, tengo un pretexto para conversar. Y eso se llama sentido. O pongo otro ejemplo, que tratamos durante 2 horas y media en una deliberación de un comité de ética, ¿no? Este señor de 89 años se niega a la ingesta, no quiere comer. Pasa de vez en cuando. ¿Y por qué no quiere comer? No lo sabemos, pero se niega a la ingesta. Y naturalmente cuando pasan 72 horas, hay una parte del equipo médico e enfermero que empieza a alarmarse. ¿Qué va a pasar? Pues que probablemente caerá inconsciente, o su sistema inmunológico va a ser muy precario, o que puede caer. Entonces tendremos otro debate, si hay que intubarlo contra su voluntad. Opción 1, no quiere comer, que no coma. Es su autonomía, ya. Pero la pregunta es, ¿y por qué quiere dejar de comer ahora? Y hace una semana no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué noticia ha llegado? ¿A qué conclusión ha llegado, no? Yo ya sé que uno puede deliberar y puede llegar racionalmente a pensar de que no merece la pena vivir en tales circunstancias. Sin embargo, la psicóloga habla con él y le dice, oiga, pero ¿usted a qué se dedicaba antes de estar aquí? Pues yo era jardinero. Bueno, pues aquí tenemos un jardín. Y si usted no quiere comer, no coma. Pero nos interesa mucho su ayuda. Porque aquí nadie sabe de jardinería, ni de plantas, ni de riego, ni de qué tipo de hortalizas poner. Y nos tiene que ayudar. Usted es valioso. Necesitamos su ayuda. Si no quiere comer, no coma. Este señor todavía está vivo. Porque ha encontrado una razón, un sentido para vivir, que no lo tenía realmente. Podría poner muchos más ejemplos. Yo ya sé que el contraejemplo es evidente. ¿Qué pasa con aquellos que, a pesar de la circunstancia, deciden acabar? Aquí realmente hay una interrogación. Pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar la circunstancia de esas personas. En un contexto de suma precariedad, especialmente de personas mayores, o donde las ayudas en personas que se les declara una ELA, por ejemplo, llegan tarde, después de muchísimos trámites burocráticos, y cuando la enfermedad no espera trámites burocráticos. Y dice, oiga, si esto es lo que me ofrecen, prefiero acabar antes. Por lo tanto, la tesis última o penúltima es que es verdad, la autonomía es un valor, pero también lo es la justicia. También lo es la justicia. Y aquí, como decía antes, en la bioética pública hay posturas distintas. Sí, hay posturas autonomistas, sobre todo en la bioética angloamericana, es verdad, y hay posturas donde se subraya especialmente justicia, equidad, como prioritario, ¿no? Claro, es lógico que un modelo ultraliberal subraye la autonomía. En el ámbito de la filosofía política, Robert Nozick, ¿no? Estado cero. Usted decide.
Pero en el campo de la bioética o en el campo de la vida me parece que la clave es garantizar unas mínimas condiciones para que todos y todas puedan decidir libremente. Cuando se habla de autonomía, y vayan a Beecham y Childress, se habla de las condiciones de posibilidad de la autonomía, que son 4, si seguimos el famoso libro de los principios de bioética, ¿no? Primero, información. Tiene que estar informada la persona y tiene que comprender esta información. Comprenderla, a qué se expone. Luego está que no haya coacciones, ni internas ni externas. Eso es muy difícil de delimitar. ¿Cuántas veces en comités de ética estamos horas deliberando si esa persona realmente es competente para tomar esta decisión o no lo es? Porque hay situaciones de frontera donde depende de la interpretación, uno va a llegar a la conclusión, es competente para tomar esta decisión, luego avanti, pero depende de qué circunstancia, y digo, bueno, de todos modos, esta persona otro día dijo otra cosa. Yo ya lo sé que la ley es garantista y hay una comisión que tiene que evaluar en distintos momentos, y no solo uno, yo ya lo sé todo eso. Pero aún así, si se equivoca, la decisión es irreversible, se muere. No hay vuelta atrás. Y por eso me parece que tenemos que hablar claro en muchas circunstancias, ni siquiera cuando uno pasa una escala como la escala de Drain, que supuestamente nos tiene que clarificar la competencia ética de una persona para tomar decisiones, se queda con el interrogante. ¿La tiene realmente? Y no hablo de personas que están en problemas de salud mental. Hablo de personas que viven, por ejemplo, una situación de desesperación o de semidepresión o de depresión, donde ustedes saben que la frontera es muy difícil de marcar. Otra cosa es si usted tiene la tibia rota o el peroné, o si usted tiene, pues qué sé yo, hipertensión o hipotensión. Pero en este campo, pongo un ejemplo. Los ejemplos ayudan, ya lo decía Aristóteles, ¿no? Los ejemplos ayudan. Alumno mío, Facultad de Psicología, 20 años, accidente de moto, parapléjico. Lo voy a visitar al Institut Goodman, Badalona, que trabajan extraordinariamente bien. Profesor, me quiero morir. Esta vida es un asco. Legítimo. El shock traumático, yo no quiero vivir, como diría Julián Marías, instalado en una corporeidad de esta forma, no veo futuro, no veo horizonte, me quiero morir. Me quiero morir. Esto no es vida. Vale. Es una fase por la que pasan tantísimas personas que sufren una situación de este tipo. Algunos se quedan y realmente causan su muerte o se amparan en una ayuda a morir en los países donde está legitimado, que son muy pocos en el mundo. Por cierto, ni Noruega, ni Dinamarca, ni Suecia, con estados del bienestar mucho más desarrollados. Bueno, los psicólogos tratan de convencerle, los psicólogos, los terapeutas, tratar de persuadirle de que hay vida a pesar de la circunstancia. Sin embargo, él no sale de ahí. Pero se presenta una persona que es tetrapléjica también y que tiene 20 años más que él y que también estudiaba psicología y que está casado, tiene 3 hijos. Él le dice, tú estás en un pozo muy oscuro que yo también vi, pero hay vida después de eso. Hay posibilidad de vivir. Esta persona tiene autoridad moral para hacerlo, yo no, porque entro andando, me voy andando, le doy un golpe en la espalda y digo, adelante hombre, ya te saldrás adelante. Así, en un país con las ayudas que hay, ¿qué tipo de futuro tengo? Pero si una persona que sufre lo mismo, que ha pasado por lo mismo, y que le dice que hay posibilidades de realizarse profesional, humanamente, como él está haciendo, aquí abre un horizonte nuevo. Y de hecho este estudiante vive, otros no. Entonces alguien dirá, y estoy de acuerdo, lo que decía el profesor Sanlúcar, ya digo, trato siempre de ver lo que me une más que lo que me difiere, ¿no? Y termino, ¿no? Es verdad, se debe exigir a alguien, usted tiene que vivir por imperativo. Desde la ética pública esto no es posible hacerlo. Tiene que vivir el imperativo, no lo puede hacer. Pero sí que nos podemos preguntar desde la ética pública por qué el deseo de vivir, que es consustancial a todo ser vivo,
Cito Schopenhauer, que es un filósofo ateo, la voluntad de vivir como algo consustancial. ¿Por qué se ha apagado? ¿Por qué ha dejado de querer vivir? ¿Qué circunstancias tiene? ¿Qué dolores tiene? ¿Podemos paliarlos? ¿Podemos cambiarla? ¿Podemos comprometernos en hacerle más amable esta vida, de tal modo que desee seguir viviendo? Porque yo parto de que es verdad, el imperativo no lo podemos exigir, pero sí que podemos preguntarnos por qué este anhelo, esta voluntad de vivir que es inherente, se ha apagado o se ha secado o simplemente se ha violentado hasta tal punto que uno desea acabar, ¿no? Postilla, como diría Kierkegaard, concluyente, pero no científica, ¿no? A mí me parece que en este debate es verdad, la autonomía hay que considerarla, pero también hay que considerar la justicia. Y la justicia es que todos y todas puedan garantizar de una circunstancia que permita una vida digna y luego una muerte digna. Y eso no solo afecta a los poderes públicos, afecta también a los ciudadanos. Afecta también a los ciudadanos, ¿no? No solo afecta a las instituciones, las administraciones, nos afecta a todos. De hecho, la segunda causa de muerte en el mundo, según la OMS, es el suicidio. Tema muy tabú, ¿no? Casi cada 20 segundos hay un suicidio en el mundo. Cuando hay un intento suicidio, todo el mundo corre para evitarlo. En Barcelona, lamentablemente, en la última semana ha habido algunos de adolescentes, 9 en un día, en el Hospital Sant Joan de Déu, carretera de Esplugas, en un día. 9 intentos de suicidio de adolescentes, ¿no? Esto tiene que hacernos pensar, ¿qué circunstancia tiene? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué desea acabar con su vida? Y a mí me parece que este esfuerzo es mucho más importante que, después de distintas deliberaciones, llegar a la conclusión que sí, si usted quiere acabar, le ayudamos a acabar. Me parece que no, que lo que hay que hacer es apurar todas las posibilidades para que encuentre de nuevo el sentido a su vida. Gracias por la atención y por la comprensión. Bien, gracias a los dos ponentes, al doctor De Lucas y al doctor Torralba, porque claro, ¿cómo cortar un discursos tan hilvanados? Yo veía también el reloj allá, y digo, no vamos bien, pero claro, era imposible. Estamos a las 19:20, por tanto, según el programa, tenemos que terminar en 10 minutos. No sé si podemos alargar un poquito más, hasta un cuarto de hora, por ejemplo, más, 15 minutos más, para que haya una respuesta posible por parte de los dos conferenciantes de hoy y luego hay un poco de espacio para alguna pregunta o alguna intervención. Por lo tanto, doctor De Lucas, me parece que le toca a usted decir algo. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que voy a seguir sin la... El micrófono. Perdón, tengo que apretar aquí. Sí, Sí, exacto. discúlpenme. Decía que me cuesta enormemente hacer esta segunda intervención porque quisiera que fuera bastante larga, porque me ha suscitado, como es lógico, la interesantísima intervención del profesor Torralba, me ha suscitado un buen número de argumentos, en no pocos de ellos hay algunas coincidencias muy importantes y en otros discrepancias, y entonces, como he confesado mi incapacidad para la síntesis, tengo un temor de agotar el tiempo del profesor Torralba y de quien eventualmente quiera preguntar. Arriesgaré de todas maneras porque el deseo de seguir la conversación es demasiado fuerte, más que el respeto al turno de intervención de quienes nos escuchan con paciencia. Arriesgaré un par de comentarios que no son interrogantes para contraposición, sino comentarios, ¿no? En el sentido estricto, es decir, peticiones a lo mejor de seguir hablando y precisando nuestras posiciones, ¿no?
Yo creo que no puedo estar más de acuerdo con la formulación particular que ha hecho el profesor Torralba y que coincidía con, si yo no lo he entendido mal, con una apreciación de la introducción que a su vez nos hacía en el primer momento nuestro moderador sobre la buena muerte como morir reconciliado, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo en que si hay que precisar en qué consiste morir dignamente, creo que ese es un elemento fundamental. Lo que pasa es que es un elemento a su vez complejo. Y qué significa morir reconciliado no es fácil de concretar en una fórmula general de validez para los planes de vida de todos los sujetos afectados. Porque, y quizá aquí hay un punto mayor de discrepancia y que merecería seguir la conversación, es exactamente, no tanto el principio básico, fundamental de los principios de bioética a los que se ha referido muy bien el doctor Torralba, sino el principio más general de autonomía entendido como la clave de bóveda de un orden jurídico aceptable, compartible, democrático, sí, utilizaría también ese adjetivo, que es la libertad individual que exige una carga de prueba, lo cual para un jurista, lo siento, no puedo dejar que aparezca eso, desplaza la carga de prueba a quien quiere intervenir, no diré que modificar, porque admito que no siempre es por el afán de modificar, a quien quiere intervenir sobre la expresión de la libertad individual, en el caso concreto de decir, mi voluntad es morir. Porque, y aquí hay un campo, y lo siento por extenderme, hay un campo amplio también para la discrepancia, y es hasta qué punto esas intervenciones que ha precisado bien el doctor Torralba, que conoce la ley, como veo, son las de la Comisión de Garantía y Evaluación, que implican, y así se le llama expresamente en algunos momentos de la ley, un proceso deliberativo reiterado. Es decir, no una sola vez, lo ha dicho el profesor Torralba, que conoce la ley. Se pide no solo dictámenes diferentes, sino que haya ese diálogo con la persona que expresa la voluntad de morir por parte de más de un facultativo, y la enmienda en el Senado introdujo que en ese diálogo deliberativo intervenga el equipo médico, en el que el personal de enfermería, que es un personal que hemos redescubierto algunos de nosotros que no lo considerábamos cuando hablamos de personal médico, y que en las unidades de cuidados paliativos, en las UCIs, es un personal decisivo, intervenga en ese proceso deliberativo. Y yo todo eso lo entiendo y lo comparto, y por eso creo que está bien puesto en la ley. Pero, y ahí no sé si formulo bien mi propuesta de seguir la conversación, ahí tiene que haber un respeto para evitar un paternalismo, a mi modo de ver, injustificado, que es una discusión no solo ética, sino jurídica muy importante, la interferencia en la decisión de libertad de voluntad del otro, para no pensar que esa decisión tiene que ser fruto siempre de una patología o de un shock. Es decir, el respeto a la libertad del otro no significa aceptar porque sí la manifestación de deseo. Eso para un jurista es capital. Un deseo no es lo mismo que un derecho. Y un deseo, cuando hablamos de derecho hablamos de otra cosa. No hablamos del capricho o del deseo arbitrario que tengo circunstancial, movido por un shock o por la presión de una necesidad. No. Pero claro, no plantearse que la decisión no es o no es necesariamente
la decisión de querer morir. Y eso me llevaría a la discusión sobre el suicidio, no sobre la eutanasia, donde confieso tener una posición a favor de la existencia de un derecho al suicidio, entendiendo la patología social que supone el suicidio. Se ha dicho, la OMS dice que es la segunda causa de muerte y por tanto es un problema. Yo he de decir que vengo de una tradición durkheimiana porque dediqué bastantes años de mi vida a hacer la tesis doctoral sobre Durkheim y he sabido que una de las obras capitales de Durkheim es sobre el suicidio y supone una aproximación diferente a lo que hasta ese momento se había hecho sobre el suicidio. Y mi aproximación en ese sentido es más durkheimiana que una aproximación desde la perspectiva ética, ¿no? Y yo creo que la justicia, como bien se ha dicho, implica tener en cuenta las circunstancias, y estoy de acuerdo en ese argumento orteguiano, siempre y cuando la alegación de la posibilidad de cambiar las circunstancias, de decidir sobre las circunstancias, no sea una propuesta ad calendas grecas. Porque claro, si a mí me están diciendo, no, podemos cambiar tu tributaria, bueno, pero mire, no hay medios, no hay posibilidad. ¿De qué me habla usted? De cambiar mis circunstancias. Las circunstancias son las que son y las que tengo yo. Y entonces, digamos que la valoración que la persona hace de sus propias circunstancias creo que es muy importante y no podemos sustituir el juicio sobre las circunstancias de la propia persona por el nuestro. No he dicho que no se pueda deliberar, porque en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo no creo que los equipos médicos tengan que ser como espectadores mudos que dicen, ah, nos viene esto, pues ya está. Nosotros nos callamos y certificamos. No. Pero claro, siento por esta intervención tan deslavazada y poco precisa, ¿no? Pero me cuesta muchísimo detener el torrente de consideraciones que me ha provocado la interesantísima intervención del profesor Torralba. Gracias. Gracias. No sé si antes de dar la palabra a nuestro público presente, ¿quieres añadir algo, profesor? Sí, pero muy breve. Muy breve. Porque también tengo la pulsión de responder. ¿No? Intentaré contenerme, ¿no? La virtud de la continencia, ¿no? Es verdad que la ley en este sentido imagina una comunidad deliberativa que sopesa con el afectado y con el equipo inmediatamente vinculado los pros, los contras, anticipa el horizonte y sobre todo dilucida si esta toma de decisión no es fruto de un momento de desesperación, sino que es la resultante de un proceso fidelizado a lo largo del tiempo, ¿no? De todos modos, es muy interesante en los procesos deliberativos los actores que hay y quién pone estos actores, ¿no? Los procesos deliberativos requieren tiempo y requieren de actores que precisamente te permitan ver la otra postura, ¿no? Es lo rico de un comité de ética. Cuando todos parten de la misma jerarquía de los principios, el tema está resuelto. Este señor quiere dejar de comer, que deje de comer. Todos somos autonomistas aquí. Ahora, si todos somos paternalistas, ese señor no puede dejar de comer, y aunque sea la fuerza, hay que alimentarle, por el amor de Dios, ¿no? Por lo tanto, lo interesante en un proceso de deliberación es que haya el contrapunto. No tengo nada claro que esto sea una realidad en estas comisiones. Punto. Nada claro. Que haya este contrapunto deliberativo que permita esto, las dos posturas enfrentadas para ver qué se puede hacer en este caso y dilucidar. Respecto a lo de la circunstancia, yo también estoy de acuerdo con lo que dices de Durkheim, ¿no? Contemplo la posibilidad que en determinados casos el suicidio sea fruto de una decisión, antes tendríamos que citar a Séneca, ¿no? Responsable, meditada, reflexiva. Contemplo esta posibilidad, ¿cómo no? Y por lo tanto no afirmaría que per se es la resultante de una patología mental, no. Ahora, en la mayoría de situaciones, en la gran mayoría de situaciones, obedece a una circunstancia muy crítica y a unas coacciones internas muy críticas, ¿no? Fobias, miedos, depresión,
en la mayoría, y por eso tratamos de evitar que tenga lugar esta situación, ¿no? Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo que el problema es dilucidar, poner las fronteras aquí. Por lo tanto, estoy de acuerdo que no es lo mismo un estado de desesperación que una depresión. No es lo mismo. Cabe la posibilidad de desesperarse. Y esto no es depresión, aunque al final hemos frivolizado la palabra, ¿no? Estoy depre. Bueno, lo que está usted es triste. Y es lógico que esté triste porque ha sufrido una pérdida. O lo que usted esté desesperado porque lleva 2 años intentando buscar trabajo y no lo encuentra. Pero esto no es estar deprimido. Deprimido es una patología. Ahora, aún así, la frontera, y el problema está quién va a dilucidar si esta persona está cuerda. Ya lo sé que será una comunidad, pero aún así, y luego el resultado es irreversible. Es decir, si dices sí, no hay vuelta atrás, ¿no? En otras decisiones sí, que es posible me equivoqué, empecé derecho, pero no es lo mío, pasa nada. El siguiente año empieza filosofía y lo pasará muy bien, no pasa nada. Pero aquí no hay marcha atrás. Por lo tanto, estoy de acuerdo, no al paternalismo, sí a la autonomía, pero una autonomía real, no ficticia. Y luego la circunstancia, es verdad. Pero yo lo que espero especialmente de políticas que se denominan socialmente progresistas es cambiar las circunstancias de las personas. Y no plantearlo como nothing to do, aquí no hay nada que hacer. Mire, usted está sola, lo seguirá estando, tiene una pensión miserable, no tiene ascensor, le duele todo y esta es su circunstancia y no puede cambiar. Bueno, pues entonces naturalmente que quiero morirme. ¿Alguien me ayuda a morir? Que además no sufra. Hombre, el primero quizás sería yo. Pero dice, mire, usted ahora tendrá una pensión más alta. Vamos a poner un ascensor. Tendrá una voluntaria que vendrá cada semana. Ah, caray, esto cambia la situación, ¿no? Ahora tengo ilusión, tengo ganas de vivir, ¿no? Yo creo que eso no es paternalismo. No es obligar a alguien a vivir. Es tratar de pensar qué podemos hacer colectivamente para que no haya tantas personas que lleguen a la conclusión que lo mejor que pueden hacer es morir. Ahora sí, estamos al límite del tiempo. Solo caben aquí 2 o 3 al máximo preguntas. Manuel Cruz, Margarida Bofarull y la señora ya. Muy bien. Ya. ¿Perdón? Isabel Alonso. Gracias, no nos había visto antes. Correcto. Pues ya está. Empezamos por el doctor Cruz. Sí. Aquí en la primera fila, luego la doctora Bofarull y luego la doctora Alonso. ¿Eh? Bueno, en fin. Casi. Bueno, voy a intentar ser muy rápido. No puedo dejar de decir que, en fin, enhorabuena, felicitar a la institución y a Jaume por esta fantástica iniciativa tan estimulante y, por supuesto, felicitar a los 2 ponentes. Muy rápidamente, desplazando un poco el asunto y saliéndome, digamos, de lo que es estrictamente lo que estáis planteando, que es apasionante, la cuestión de la autonomía. Lo voy a plantear en los términos que Francesc Torralba sugería, ¿no? Que eran los ejemplos, ¿no? Que tiene que ver también con el paternalismo. Hay una situación que se produce constantemente, y es alguien que no puede tomar una decisión objetivamente y otros la toman por él, por esa persona. Una situación sin duda repetida 1000 veces, ¿eh? Una persona tiene un derrame cerebral, se le opera y los médicos dicen, bueno, esto está muy mal. El mejor de los supuestos, hay una expresión espantosa en inglés que supongo que psicológicamente intento evitar, box, no sé qué, ¿eh? Y es, bueno, alguien que como mucho abre los ojos, pero no tiene una vida absolutamente indigna de ningún ser humano. Bueno, esa es la mejor de las hipótesis. Y los médicos le dicen a los familiares, bueno, ¿qué hacemos? ¿Podemos mantenerle o le desconectamos y ya está? Los familiares a veces pueden decir, hombre, no, seguro que él no querría este tipo de vida. También es una atribución de intenciones, dicho sea de paso. No sabemos si esa persona se conformaría con eso. Mi pregunta, muy vertical, ya que era un ejemplo, es, cuando esto se le dice a unos familiares, y el familiar dice, pues no, mira, desconéctesele, o no desconectarle entraría, a vuestro parecer, y por tanto mantenerle en esta vida absolutamente indigna, ¿esto entraría en el capítulo del ensañamiento o no? ¿O es una opción atendible?
Gracias, doctor Cruz. Pasamos a doctor Bofarull en la quinta fila y después señor Alonso. Muchas gracias, profesor Javier de Lucas y profesor Francesc Torralba, por sus magníficas intervenciones. Yo quería dirigirme al profesor de Lucas, al que he intentado, digamos, escuchar más atentamente para entender las posibles fundamentaciones éticas de esta ley. Y, bueno, no quiero alargarme, pero me han quedado bastantes interrogantes. Algunos me los ha contestado el profesor Torralba, con lo cual me los ahorro. Otros, por cuestión de tiempo, también los dejo. Voy a formular dos y una discrepancia. El primer interrogante que tengo es por qué utilizamos a lo que a mi entender son discursos tan poco solidarios cuando hablamos de final de vida. Es decir, yo entiendo que estamos con discursos muy individualistas, muy solitarios, que difieren mucho de los discursos que solemos utilizar para otro tipo de cuestiones o que deseamos utilizar. Los principios de la bioética son principios prima facie, por tanto no son jerarquizables en principio. Pero es cierto que la bioética de corte anglosajón, de hecho, prima la autonomía. Pero estamos olvidando que la autonomía, y es un concepto que se ha desplegado poco, es una autonomía relacional. Parte, el profesor Torralba ha explicado un poco esto, pero a mí esto no me ha quedado muy claro en su discurso. Yo no soy jurista, pero también entiendo que la ley tiene una función propedéutica y aquí me cuesta de ver, no lo sé. Me pregunto también por qué, quizás es que lo he entendido mal, pero para mí no es paternalismo, sino lo contrario, que es exigir al Estado que sea más garantista de una atención adecuada, integral en final de vida. Por ejemplo, con un desplegamiento efectivo y real de la ley de dependencia. Todo esto no está garantizado y lo sabemos, ¿no? Entonces me pregunto qué sociedades estamos construyendo que somos incapaces de motivar para vivir, ¿no? Es verdad, y termino, que pienso que se piensa diferente a veces desde un despacho que desde un hospital. Yo estoy en Sant Joan de Déu y es cierto lo que decía el profesor Torralba, cómo nos están aumentando los intentos de autólisis en adolescentes, que es lo que conozco. Y la discrepancia fundamental es cuando ha dicho que el valor libertad está por encima del valor vida. Para mí el valor vida es valor fundamental. Si no estoy viva no puedo ejercer mi libertad. Y la libertad por sí sola no es garantía de bien moral. Hay acciones muy libres que yo éticamente no calificaría de buenas. Yo puedo muy libremente decidir hacer una gran estafa y no por eso le confiere bondad el hecho de que sea libre. Gracias. Gracias, profesor Bofarull. Pasamos a Isabel Alonso. Sí, gracias. Y luego ya los dos ponentes pueden responder. Adelante. Hola, muchas gracias por organizar el debate, que ha sido muy interesante. Yo estoy de acuerdo en que morir dignamente no se tiene que identificar solamente con eutanasia. Ahora, para que haya libertad para morir dignamente, nos faltaba tener la libertad de optar por la eutanasia. Porque la palabra dignidad yo creo que está relacionada claramente la dignidad humana con la posibilidad de autonomía y con la libertad. Entonces, nos faltaba esto. Desde Derecho a Morir Dignamente no hemos luchado solo por la eutanasia, hemos luchado por la legalización del testamento vital, en Cataluña documento de voluntades anticipadas, o por los cuidados paliativos, la mejora de los cuidados paliativos. O sea que realmente el doctor Broggi, presidente del Comité de Ética de Cataluña, tiene un libro precioso que recomiendo y su título da muchas pistas y se llama Por una muerte apropiada.
Y yo creo que eso es realmente una muerte digna, una muerte apropiada a los valores de cada persona, que, como han señalado muy bien los ponentes, somos diversas y diversos, aunque tenemos que tener igualdad de derechos. Quería, por eso, poner unos ejemplos de dignidad, aparte de los que han salido, y que tienen nombre propio y que nos regalaron su testimonio públicamente. Y quería decir que Ramón Sampedro tenía todo el cariño de su familia, todo el cuidado de su cuñada, todo el acompañamiento de su sobrino, todo el amor de las mujeres que se enamoraron de él, toda la posibilidad intelectual de escribir libros y la posibilidad de recibir visitas. Y Ramón Sampedro, en un ejercicio de su libertad individual, llegó un momento en que pidió ayuda para morir. Entonces, este ejemplo, como además es público, está bien recordarlo. Pero no solo él, quería hablar de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, cuidadísima por su marido hasta el final. No estaba sola María José, estuvo muy bien cuidada. No quiso llegar hasta el final de su enfermedad. Entonces nos ponemos delante de María José Carrasco y le decimos, mira, tú no puedes decidir sobre tu propia vida y no te vamos a ayudar. Para mí eso es bastante cruel. Por otra parte, Montserrat Voltà, 90 años, enferma de ELA, escribió una carta a La Vanguardia, cuidadísima por su familia, queridísima, paliativos, domiciliarios. Y llegó un momento en que dijo, por favor, quiero ayuda para morir. No pudo ejercer porque no era legal la eutanasia. Murió con paliativos, pero le secuestramos su libertad. Antoni Monguilot, Malgrat de Mar, una persona con Parkinson, cuidadísimo por su familia, por sus hijos. Entonces, pongamos ejemplos de que hay personas que por su enfermedad, sin resolución y con muy buenos cuidados y acompañamiento familiar, deciden pedir ayuda para morir. Y digámosles a esas personas que no, porque es ilegal. Ahora les podremos decir, si tú quieres esa ayuda, la tendrás porque la eutanasia es legal. Quiero decir que, perdonad, ya lo último, tenía más cosas, pero ya hablaré el próximo día. Quiero decir que también tenemos países en que ya han legalizado la eutanasia desde el año 2002, ya tienen una experiencia. Cada año publican un informe sobre la eutanasia realizadas. Solo son entre el 2 y el 4% de las muertes en Bélgica y en Holanda, el 2% en Bélgica. La clase social de las personas que piden la eutanasia son clases medias acomodadas, con nivel de estudios altos. Entonces, esta idea de que se pide la eutanasia porque estás en una situación marginal, cuidado, hay que contrastarla con la práctica de los países que tienen legalizada la eutanasia. Gracias. Vamos ahora entonces a los dos ponentes. Yo diría que la primera y la última cuestión son por Torralba y la segunda para... Pues gracias a Manuel Cruz por la pregunta. En efecto, estas situaciones pasan, ¿no? Y pasan en primer lugar porque no tenemos para nada interiorizado como ciudadanos esto, que nos vamos a morir, que no sabemos en qué circunstancias y, por lo tanto, que es fundamental planificar anticipadamente el documento de voluntades anticipadas para que precisamente esta toma de decisiones no recaiga sobre familiares que con frecuencia no están de acuerdo y se genera una espiral de culpabilidades, de identificaciones, de tensiones, de angustias que se habrían evitado si usted hubiera expresado cómo y de qué manera quiere ser tratado cuando se encuentre en tal hipotética situación. Correcto, esto pasa. Ahora, yo no soy paliatólogo ni oncólogo y por tanto soy consciente de mis límites. Pero para mí el debate no está en desconectar, sino la pregunta antes. Hay que conectarlo. Antes hay una pregunta. Por tanto, estoy de acuerdo que el debate sobre método proporcionado y desproporcionado es un debate muy técnico. Hay personas en la sala, y los habrá el día 30, mucho más calificados que yo para responder a esta pregunta. Pero es que antes de hablar si desconectamos la pregunta, hay que conectarla, dada la situación, o si eso ya es una situación de desproporción. Y lo que hay que hacer es sedar y acompañar a que esta persona se vaya de este mundo en paz y tranquilidad. Esta es la pregunta. Ahora, es verdad que nos falta una cultura, interiorización de la muerte, y dejamos la dificultad de dilucidar a quienes quedan. Yo lo he vivido a título personal y no lo deseo para nadie, tener que decidir junto a otros qué hacemos con este familiar, este tío, esta tía, este padre o esta madre, ¿no? Por lo tanto, la autonomía subrogada plantea muchos problemas, muchos problemas. Segundo,
No estoy de acuerdo que la dignidad se vincule directo a la libertad. No estoy de acuerdo. En Herder, Manuel Cruz publica también en Herder, dediqué un libro muy grueso sobre qué es la dignidad humana. Y aquí tenemos un especialista en derechos humanos. Y el artículo de la dignidad en los derechos humanos habla de dignidad inherente, que en inglés el inherent dignity, ¿no? Independientemente de su ejercicio de la libertad. Un niño al nacer, ¿qué capacidad de libertad tiene? Ninguna, y sin embargo le reconocemos una dignidad inherente. Y una persona que tiene Alzheimer, como mi madre, que no tiene capacidad ni recordar ninguno de sus hijos, tiene una dignidad inherente. No la podemos vincular a la libertad. Es un reduccionismo terrible eso. Porque en la medida en que ya no la puede ejercer, esta dignidad se disuelve. Y la dignidad es intrínseca, o filosóficamente diríamos ontológica, o en un vocablo que no suena tan mal, que es el que optó la declaración del 10 de diciembre del 48, inherente. Por lo tanto, a mí me parece que el uso de la palabra dignidad vinculado o sujeto exclusivamente a libertad es una simplificación enorme. Gracias. Gracias. Doctor Albas, por favor, profesor de Lucas. Muchas gracias, perdón. En relación con la intervención de doña Isabel Alonso, pues no tengo más comentario que hacer. Estoy sustancialmente de acuerdo y espero además escuchar la segunda sesión de este ciclo en la que ella va a intervenir y estoy seguro que va a ser un debate muy rico y muy interesante. En relación, discúlpeme usted porque no he retenido su nombre, Bofarull, de la señora Bofarull, lo primero es, por supuesto, manifestar mi incapacidad y al mismo tiempo mi respeto, porque yo no tengo la experiencia importantísima que usted tiene de intervención directa en casos clínicos. Yo tengo una experiencia personal como la de tantos otros, ligada a mi familia, pero no trato de generalizar a partir de esa experiencia personal, del mismo modo que pienso que la experiencia del dolor es difícilmente transferible, no del dolor físico, sino del dolor que causa, por ejemplo, una relación personal de este tipo y la decisión que a veces se te transfiere en los casos de autonomía subrogada, lo que tiene que ver con la intervención de Manuel Cruz. Yo creo que tiene usted razón en algo muy importante, y es que es exigible de un Estado constitucional, no ya del gobierno más progresista de la historia, sino de un Estado constitucional, son exigibles cambios como los que pedía el doctor Torralba, que van en la línea, por ejemplo, de una ley de dependencia y de una ley de cuidados paliativos lo más depurada posible y con la mayor afección de medios personales y materiales posibles. Yo creo que eso es una prioridad y debe ser una prioridad y estoy totalmente de acuerdo con usted. Mi diferencia con usted es que yo creo que eso no es óbice para reconocer que hay situaciones, y que no son pocas, en las cuales lo que se demanda y lo que se pide es precisamente el ejercicio con garantías, porque hablamos siempre de la ley y no, por lo tanto, simplemente de canonizar un deseo o un capricho, el ejercicio con garantías del derecho a la asistencia para morir, de un derecho a la asistencia anticipada para morir, ¿no? Y entonces mi discrepancia con usted, por terminar, es una intervención la suya muy rica y me gustaría tener mucho tiempo para poder seguir conversando con usted, pero no puedo por no abusar. Yo creo que, a diferencia de lo que piensa usted, aquí hay una función propedéutica de la ley, probablemente porque usted no está de acuerdo en qué consiste la tarea propedéutica. Yo creo que sí, que aquí hay una función de pedagogía en torno a cómo conducir este
esta circunstancia difícil, esta circunstancia extrema de las personas que reclaman la anticipación de la muerte, la ayuda en la anticipación a la muerte. Y no creo que esta ley, en ese sentido, abdique de la función propedéutica. Otra cosa es que no estemos de acuerdo. Y claro, sí que tenemos una discrepancia radical en cuanto a la relación entre vida y libertad, aunque me interesaría mucho poder, pero no quiero ser tan impertinente, poder seguir hablando sobre la confusión entre libertad y autonomía, que es un asunto capital, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con usted en que la libertad no es más importante porque no es garantía del bien moral. Toma, claro, la libertad no es garantía del bien moral, pero es condición sin la cual no existe el bien. Es decir, no hay bien moral si no hay libertad. Si no estamos hablando de condiciones de libertad, no cabe una decisión moral, porque entonces estamos ante decisiones obligadas. Y en ese sentido, por supuesto que la vida es condición sine qua non de los derechos, faltaría más. Pero condición sine qua non de los derechos no quiere decir que sea el derecho más importante. Y ahí estaría la discrepancia, pero por respeto a ustedes no quiero. Permítanme 2 palabras en relación con el planteamiento del profesor Cruz, ¿no? De los casos de autonomía subrogada, ¿no? Yo en esto estoy por simplificar y porque creo que el profesor Cruz lo conoce muy bien, estoy muy con la argumentación de la evolución de la jurisprudencia del Supremo americano desde el caso Cruzan de Nancy Cruzan en Missouri en 1990, en la que el Tribunal de Missouri niega el derecho a desconectar que pedían los padres de Nancy Cruzan, que estaba en coma aparentemente irreversible, porque dice que no han argumentado suficientemente la prueba de que la voluntad previa de Nancy Cruzan, y aquí el caso es naturalmente, entre otras cosas, la inexistencia de documentos de voluntad anticipada, claro, no estaba suficientemente probada porque solo había el testimonio de un amigo, ¿no? La revisión en el Supremo lleva a decir que no se puede cargar la prueba de esta manera porque no es verdad que mantener la situación de coma sea la forma de evitar el daño, sino que en realidad ese mantenimiento en sí constituye un daño a la dignidad y por lo tanto no se puede cargar la exigencia de prueba ante la existencia de un daño de ese tipo. Luego eso se concreta mejor en el caso Glusberg, donde están la intervención de Amici y Curie de los 6 filósofos y, por supuesto, en la jurisprudencia europea, en los casos Preti, Haas y otros, que no vamos a comentar aquí, ¿no? Pido perdón por haberme extendido tanto en la respuesta. Yo pienso que tenemos que pedir perdón todos porque nos hemos pasado 25 minutos. Pero como que no se ha movido nadie, entonces es un perdón a medias solo, porque la sala ha resistido y pienso con gran interés y nosotros con ustedes. Gracias. Y el día 30 de junio a las 6, los ponentes Montserrat Esquerda, Gómez Batista e Isabel Alonso, que está aquí, van a intervenir para cerrar este miniciclo sobre las aproximaciones éuticas a la eutanasia. Gracias y buenas tardes a todos.